Cristina. Joaquín Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia. ¿Qué tal, señor Bosch? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Acabamos de conocer esa información de que la Comisión Europea va a ampliar el plazo de tiempo sobre el que va a investigar las cuentas de la Comunidad Valenciana por si estuvieran maquilladas. Y yo le pregunto, ¿no le parece que hay cierta indefensión por parte de los ciudadanos, ¿no? Que, por ejemplo, hemos visto cómo a Francisco Camps se le juzgaba porque supuestamente le habían regalado unos trajes y, en cambio, él se marchó, dejó la Comunidad Valenciana pues hecha unos zorros y de momento nadie está pagando por este escándalo contable que conocemos día a día? Efectivamente, el caso de la Comunidad Valenciana, las informaciones que están difundiendo, es un caso paradigmático, pero yo creo que el fenómeno es extensible a muchísimas administraciones públicas, pero esto está ocurriendo porque se ha consentido reiteradamente desde el poder político y además el poder político sigue aceptando la situación objetiva actual, con lo cual si no se reforman estas estructuras seguiremos exactamente igual. ¿Se puede perseguir penalmente este hecho de que se maquillen las cuentas, o al menos así lo sospecha la Comisión Europea? Habrá que analizar de manera más detallada cuáles han sido las alteraciones para comprobar si han existido falsedades documentales, pero no siempre aquello que es ilegal, en su caso administrativamente, siempre tiene consecuencias penales y además nuestro ordenamiento jurídico en líneas generales no está preparado para afrontar ni los casos de corrupción, sino las disfunciones más graves de funcionamiento de nuestras instituciones. Señor Bosch, hoy hay una entrevista del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en el diario El País, que me gustaría comentar con usted. En primer lugar, Vicky Collantes, anuncia Alberto Ruiz Gallardón que que él propone reducir drásticamente el número de aforados, tan drásticamente que nos quedaríamos solo con 22 aforados. Cuéntanos. Pues sí, Cristina, lo dice en esa entrevista que publica el diario El País e insiste en que, pese a estar aforados, no que equivale a tener un privilegio, dice que la sociedad sí que lo percibe y sí que lo ve como tal. Por lo tanto, él propone reducir el número de aforados que actualmente hay en España, que son 17.621 personas, a tan solo 22. ¿Quiénes serían esas 22 personas? Pues serían el presidente del Gobierno en primer lugar, el presidente del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas. Quedarían fuera, por lo tanto, ministros y diputados. Joaquín, ¿usted es aforado o no? Que no lo sé. Los fiscales y los jueces de nuestro país estamos aforados, y yo creo que innecesariamente, porque existen otras fórmulas distintas del aforamiento para buscar el objetivo que se pretende. Es decir, que usted ve con buenos ojos esta propuesta del ministro de Justicia. Yo creo que tendríamos que tender a suprimir o dejar los aforamientos en su mínima expresión, pero la propuesta de Gallardón creo que no tiene ninguna credibilidad, en primer lugar porque son meros golpes de efecto a los que acostumbra el ministro, y son brindis al sol que se contradicen con las decisiones reales del Gobierno, que hace muy poco tiempo, hace unas semanas, ha ampliado los aforamientos para incluir nuevas personas que son los miembros de la Casa Real. Y porque al mismo tiempo lo que plantea Gallardón exigiría una reforma de la Constitución y de los estatutos de autonomía, y el Gobierno ha dicho reiteradamente que no está por reformar esa Constitución. Por tanto, creo que tiene muy poca credibilidad este anuncio. Escuchábamos ayer, o leíamos, mejor dicho, al fiscal general del Estado denunciar falta de medios. Quiero que escuche con nosotros la reacción que tuvo el Partido Popular a estas declaraciones, concretamente Vicente Martínez Pujalte, y luego las comentamos. Un responsable de la gestión de un departamento siempre tiene que decir que cuantos más medios tenga, cuanto más dinero tenga, cuanto más recursos humanos y materiales tenga, pues hará las cosas mejor. Eso, pero se lo dicen los responsables hasta del servicio de limpieza. Dígame, ¿qué le parece? Porque Pujalte está, no sé si frivolizando o minusvalorando las quejas del fiscal general del Estado, comparándola, bueno, pues con los del servicio de limpieza, que todo el mundo quiere más medios. ¿Usted cree que hacen falta más medios? ¿Y qué le parece lo que dice el PP? Las declaraciones del señor Pujalte están en la línea del poder político cuando ha dejado sin medios suficientes a la Administración de Justicia, entre otros casos, para poder perseguir adecuadamente la corrupción. Es evidente que lo que percibe la ciudadanía es la realidad
es una verdad a gritos que reconoce el propio fiscal general nombrado por el Gobierno, que nuestros tribunales no cuentan con instrumentos adecuados para perseguir la corrupción. Y es evidente que el principal beneficiario de esta situación es el poder político, puesto que los cargos públicos saben que a causa de la lentitud de la justicia puede tardar más el procedimiento, mucho más de lo que dura una legislatura, con lo cual, en lugar de asumir las correspondientes responsabilidades, se basta con aferrarse al cargo. Por ello, nosotros lo que creemos es que, si de verdad se quiere acabar con la corrupción, hay que acabar con la discrecionalidad de la Administración para poder contratar y actuar urbanísticamente, hay que incluir controles adecuados y, sobre todo, hay que aportar medios suficientes para que los corruptos sepan con toda seguridad que serán perseguidos y condenados, y estos medios hoy en día el poder político no los está asignando. Le pregunto, ¿la financiación ilegal de un partido debería conllevar su disolución, como ha dicho algún juez importante en los últimos días? Yo creo que se puede abrir una reflexión sobre si las consecuencias de las actividades delictivas deben llevar a la disolución de los partidos políticos. Lo que ocurre es que si las informaciones difundidas son ciertas sobre la financiación de algunos partidos políticos, podríamos quedarnos sin la mitad de los principales partidos políticos. Con lo cual, yo creo que hay que separar escrupulosamente que la autoría del delito debe ser de las personas correspondientes y la reflexión que se abra debe ser muy cautelosa, porque yo creo que los partidos políticos solamente deben ser disueltos en casos especialmente graves que afecten a nuestro sistema democrático. En su opinión, ¿hay alguna posibilidad de que la estrategia judicial de Jordi Pujol consiga paralizar el asunto en Andorra o no? No, se supone que si su abogado está planteando estas cuestiones es porque cree que puede anular determinadas pruebas. Yo creo que es dudoso que se pueda conseguir. Tendremos que estar también a la propia legislación de Andorra. En cualquier caso, yo sí que, como una reflexión personal, veo que es un ejemplo de poca transparencia, ¿no? En lugar de facilitar que se aporten todos los documentos, creo que una persona que ha ocupado un cargo público tan relevante debería dar ese ejemplo de transparencia hacia la ciudadanía, con cuyos votos ha estado gobernando durante muchísimos años. En todo caso, el caso Pujol, de acuerdo con las hipótesis que se están difundiendo sobre que esa fortuna que se ha amasado corresponde a muchos años de cobros de comisiones, hipotéticamente, si esto fuera así, nos demuestra que este es el paradigma de los casos de corrupción que se investigan. ¿Cómo sería posible que durante tantos años se hayan podido desviar millones de euros sin que esto no se haya detectado y no haya podido ser enjuiciado? Yo creo que esta es un poco una de las claves del problema de la corrupción. Una última pregunta. ¿Qué le parece los que hacen un llamamiento a la desobediencia civil en caso de que el Tribunal Constitucional tumbe la ley de consultas que aún está por aprobarse? Bien, yo creo que estamos un poco anticipando cuáles son los posibles pronunciamientos. En primer lugar, tiene que aprobarse la ley de consultas, tendremos que ver cuál será su contenido y tendríamos que ver cuál será la resolución del Tribunal Constitucional, que yo creo que no debería anticiparse. En todo caso, yo quiero recordar también que los casos de desobediencia civil son actos de contenido eminentemente político, que no pueden asemejarse de manera automática a la delincuencia ordinaria, y en su caso se tendría que valorar si hay actos de desobediencia civil, cuál es su alcance para poder calificarlos jurídicamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Bosch, aquí en Al Rojo Vivo. Hasta luego. Encantado, un saludo.